Sí, está bien, profe. Sale. Entonces te voy a compartir pantalla. Ayer nos quedamos... nos quedamos viendo lo del pistón, ¿no? Sí. Ok. Habíamos dicho que el pistón se componía de varias secciones o de entre sus componentes. Teníamos la cabeza del pistón, que no siempre es plana, a veces lleva algún acabado especial en cuestión de que mejore la combustión, mejore la transmisión de potencia, a lo mejor lleva algún rebaje para que ahí se aloje, se coloquen o lleguen a estar en mejor posición las válvulas. En algunas ocasiones así se llega a apreciar. Como habíamos mencionado, teníamos tres anillos, dos de compresión y uno de lubricación o anillo de aceite, que permite que el aceite no se mezcle con el combustible y no pues, se queme combustible con aceite. Y pues ya habíamos mencionado el pin de pistón, la falda, el brazo de biela, la tapa de biela, la biela como tal. Y estábamos por pasar a la siguiente diapositiva. Después podemos contemplar en que parte importante de un motor de combustión interna a gasolina es la bujía, ya que sin esta pues no vamos a poder encender la mezcla. La bujía no solamente es un medio de chispa, por así decirlo, común y corriente. Es un dispositivo o es una pieza que está diseñada de tal forma en que soporte grandes voltajes y altas temperaturas, porque no es lo mismo tener ahí un cable metido que esté sacando una chispa como tal X, a este que te va a garantizar una chispa siempre igual, controlada, potente y que no se va a dañar con el exceso de temperatura. Las bujías tienen como peculiaridad que disipan el calor muy bien. Tanto lo disipan en el área de su recubrimiento cerámico, como a través de la cuerda de que está enroscada dentro de la cámara de combustión o que llega a la cámara de combustión, disipa el calor hacia afuera y por sí sola se mantiene fresca, por así decirlo. Conocemos la bujía a grandes rasgos, pero en la terminal de alto voltaje, la que está hasta arriba, ahí va conectado el cable pues, de corriente, el que está conectado al distribuidor. En el caso de las motocicletas, no está conectado directamente al distribuidor, sino que está conectado a, bueno, tiene una bobina, y esta bobina es la encargada de hacer el pulso y está directamente conectada aquí, en el caso de los monocilíndricos. Nada más tiene un solo cable y una sola bujía. Ya dependiendo de la cantidad de cilindros, pues va a variar la cantidad de cables, de bujías, etc. En el caso de los coches, el encargado de hacer la distribución de chispas es el distribuidor como tal. Aquí podemos ver una tapa de distribución. Los distribuidores pues llevan platino, condensador, etcétera, etcétera. Pero como el curso es de baja cilindrada, pues no nos vamos a adentrar tanto en el tema de automóviles, de coches, debido a que ya se considerarían de alta cilindrada o de cilindrada más grande. La bobina en cuestión de la motocicleta o del
de vehículos pequeños, también las podadoras, por ejemplo, las de carrito, y las otras, como dicen, segadoras o desmalezadoras, también llevan una bobina. Y esta bobina, depende del modelo, puede estar, en el caso de las motos, mandada o controlada por un CDI o un TDI, que es como una pequeña computadorcita que le manda el pulso a la bobina y la bobina a la bujía, y ya la bujía hace su chamba. Y en el caso de las podadoras, están conectadas directamente con un estator dentro del, dijéramos, está el motor que hace girar las aspas, y arribita lleva una especie de contrapeso, y este contrapeso tiene una distribución de imanes o unos imanes solamente en un punto del contrapeso. Y entonces cuando tú lo haces girar o tú le das marcha con la cuerda, haces girar ese contrapeso. Y a la hora de que haces girar rápido con la suficiente fuerza el contrapeso, este pasa, chocan los dos imanes y genera un pulso. Y con ese pulso, la bobina echa la chispa. Está coordinado o está este pulso con la bobina y la bujía están coordinados en el momento en el que el pistón hace compresión, con la finalidad de que si está todo bien ajustado y todo bien calibrado, a la hora de que tú jalas, se prende. Es como si es en este caso en las podadoras, esa es tu marcha. Lo mismo pasa, lo mismo sucede con el automóvil. La marcha, el motorcito de la marcha, es tan fuerte que pues hace mover todo el mecanismo del motor, y es a escala o mayor escala lo mismo que en la podadora. Hace girar al cigüeñal por medio del volante de inercia. Ahí tiene un dentado. Hace girar lo suficientemente fuerte al motor para que generen las primeras compresiones, y al mismo tiempo de que se mueve el cigüeñal, se mueve todo el mecanismo, incluyendo el distribuidor, y el distribuidor ya está coordinado en el momento en que cada pistón está en su punto de compresión, y que con suerte genere las primeras explosiones, y que ya al tener las explosiones por sí solas sigan girando al motor, al cigüeñal, y ya lo demás pues es parte del funcionamiento del coche, ¿no? Gira el cigüeñal, tu transmisión está en neutral, no se va a mover, etcétera, etcétera. Pero pues esa es la principal función, por así decirlo. Los cables de distribución, como lo podemos ver, pues podemos encontrar 1, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad de cilindros de tu moto. También dependiendo hay por calidades. Hay cables de distribución, pues, de muy bajo costo, de muy, muy económicos. Espérame, basta. Muy económicos, que sí hacen su función, pero te pueden generar deficiencias. A lo mejor una pequeña pérdida de potencia, porque no está generando correctamente a lo mejor toda la chispa que pudiese lograr la bujía, y en cierta forma te puede estar ocasionando una quema incorrecta o deficiente de la mezcla. Y posiblemente, si ya está en muy mal estado el cable de distribución, tú cuando retiras la bujía, a lo mejor puedes llegar a observar cierta carbonización en la punta de la bujía, debido a que no se está quemando correctamente. ¿Ok? Sí. El, pues, en el mundo de los motores de baja cilindrada, no
hay tanto problema por cuestión de que pues, a veces nada más es de un solo pistón, el motorcito. Y pues uno, o la idea es tratar de que ese motorcito, ese un solo pistón, esté trabajando correctamente para que no se sobreesfuerce y que te rinda el mayor tiempo posible. Lo ideal sería colocarle un cable de distribución, pues de buena calidad para que ya sea que cambios de temperatura, humedad, em, independientemente del el uso que le des, esté trabajando y esté otorgando la distribución de la corriente correctamente. Hay motores que son carburados y motores que son inyectados. Podemos observar en la foto, la primera es un carburador de podadora. Es chiquito, de hecho tiene ahí la bombita ahora que el botoncito de la bombita para que alimentes al mecanismo de gasolina. A veces la paras y la gasolina se evapora. Ay, perdón. La gasolina se evapora o se regresa por el conducto y que a la hora de intentar arrancar no tiene gasolina ahí dentro del carburador. El carburador, no importa el modelo del auto o de la moto que tú elijas, si es por carburador o por carburación, tiene un compartimento donde almacena la gasolina. No va directamente de la manguera del tanque de combustible directamente al motor, que en ese momento en automático se pulverice, sino que del tanque de combustible va al carburador, pero va como si fuera una pequeña tina, en donde tiene un flotador en la cuestión de coche o de moto, y tiene un flotador el cual limita el nivel de gasolina. Es prácticamente siempre está lleno, siempre es un nivel constante, pero de ahí es que toma la gasolina, ¿de acuerdo? En el primer caso de la podadora, tiene su ahogador, tiene la palanquita del ahogador y tiene un botón el cual haces que rellene el mecanismo. Y el ahogador sirve para que en frío, cuando el motor está en frío, los metales no están dilatados y a veces es difícil que el motor arranque, ya sea de coche, de podadora, de moto, de lo que quieras. Y se ocupa el ahogador. Lo que hace el ahogador es restringir la entrada de aire. Y al restringir la entrada de aire, ¿qué se aumenta? La gasolina. Entonces, al restringir la entrada de aire es el efecto como si aceleraras. Al acelerar, hay un incremento en la cantidad de gasolina y el motor aumenta sus revoluciones porque está recibiendo mayor cantidad de combustible. Para fines prácticos, en la podadora, uno lo ahoga para que en los primeros segundos o un minuto del arranque haya mayor cantidad de combustible y logres calentar de forma más rápida los metales del motor, válvulas, puede ser a lo mejor que todo el mecanismo se llegue a su temperatura de funcionamiento y regresas la palanca para que se nivele el funcionamiento del motor y ya tú controles con tu acelerador ahora sí que del brazo con el que lo estás dirigiendo, ahí tienes un acelerador y ya tú decides si apagarla o mantenerla funcionando. En el caso de las podadoras no tienen acelerador, bueno, de las desmalezadoras sí,
pero de las otras no, en las otras nada más es prendido o apagado, no hay de otra. Entonces tú sueltas el acelerador, la palanca esta de aceleración, y lo que hace es corta un pulso, retira el pulso de la bobina y es forma en que se puede apagar. Hay unas que hacen eso, de que tiene un bloqueo, un corte en la chispa y se apaga. Y hay otros en los que se apaga por el simple hecho de soltar el acelerador. ¿Sale? Ay, me está picando esto. En la cuestión de los coches, el funcionamiento es prácticamente de coche y moto son muy similares, a diferencia de que en los de coche existe una cantidad muy amplia de distribuidores de carburadores. Hay muchos modelos, por así decirlo, hay los convencionales, hay de, ¿cómo le dicen? De alto rendimiento, en la cual pues tienen mayor entrada de combustible, mayor entrada de aire, una mejor introducción de la mezcla aire-combustible hacia el motor y pues mejora el rendimiento y mejora la potencia y mejora ciertas cuestiones relacionadas con la combustión de algunos motores. Lleva, o en la mayoría de los casos, el adaptarle un carburador de mayor rendimiento si se necesita en ciertas formas o en ciertas ocasiones una modificación mayor que nada más quitar uno y poner otro en cuestión de carburadores. Pero sí se ve una mejora considerable al cambiar carburadores, por así decirlo. Existen los doble garganta, hay unos que les llaman headers y son por lo general para coches. Y en la cuestión de motocicletas son carburadores un poquito más sencillos. Para baja cilindrada existen dos variantes. Bueno, para motos existen dos variantes. Los carburadores de aguja, como es el de la imagen, en el cual si se ve una especie de chimenea que va hacia la parte de arriba de la imagen, y en esa chimenea ahí se encuentra ubicada una aguja, y esta aguja es controlada por el acelerador. Entonces, aquí qué estás o qué se está generando, que tú controles la cantidad de gasolina que está entrando. Y hay otros que se llaman de diafragma, que estos por lo general están en motonetas, que conforme a una diferencia de presión hacen mover a un diafragma que hace así, y regula la entrada de aire y combustible. Los dos modelos tienen también sus ahogadores, que hacen exactamente lo mismo. Bloquean la cantidad de aire para que sea más la cantidad de gasolina que de aire y se caliente el motor. En el caso, por ejemplo, de la mía, en frío no arranca. Tengo que ahogarla, restringirle la cantidad de aire, prende a la primera y ya le puedo regresar la palanquita y ya se mantiene estable, se mantiene normal. Ya el fabricante recomienda que se caliente o se mantenga sin trabajar alrededor de 2 o 3 minutos para que el motor y todo el mecanismo de lubricación interno esté trabajando correctamente y ya la puedas mover. Funcionamiento. ¿Cómo funcionan los carburadores? Del lado izquierdo, del lado izquierdo vamos a observar el
la visión o una imagen de corte o interna de este carburador, del de baja cilindrada de moto. Y del lado derecho observamos el corte de imagen o la imagen seccionada de un carburador de coche. Los funcionamientos son muy parecidos, pero no son iguales. En el caso del de moto, tenemos abajo, en la parte amarilla, en el lugar en donde se está almacenando la gasolina. En este lugar tenemos un flotador como el del tinaco, por ejemplo, que al llegar a cierto nivel bloquea la entrada de más agua para que no se te riegue. Eso mismo pasa dentro del carburador. Tiene un flotador que con el nivel de gasolina cierra la entrada de combustible. Tenemos aquí en la imagen le dice pistonete, pero es una especie de cilindro de pistoncito en donde está colocada con un seguro la aguja. Esta aguja es tipo cónica y de tal forma en que cuando está hasta abajo, tú sueltas el acelerador y este resorte empuja al pistón, esta aguja cierra por completo y hace sello con, bueno, la idea es que haga hacer sello con el orificio que tiene abajo. Por lo general nunca llega a tocar o a cerrar por completo debido al ajuste en relenti. Cuando no estás acelerando, se tiene que mantener prendido el motor, no se debe apagar. Entonces, tenemos una mariposa del paso del aire y una mariposa que va, o sea, que restringe o que deja pasar la mezcla aire-combustible hacia el motor. Entonces tenemos entrada de aire y aquí sale aire con combustible. La mezcla de aire-combustible tienen que ser 14.7 partes de aire por una de gasolina. Esa es la mezcla estequiométrica, o así se le llama, mezcla estequiométrica. Deben ser 14.7 partes de aire por una de gasolina, pero no siempre es lo mismo, o sea, no siempre se mantienen igual. Constantemente hay cambios en esta mezcla con respecto a la aceleración, a las revoluciones, con respecto a lo que vaya requiriendo el motor y conforme lo vas ocupando. Este carburador lo que hace es, gracias a la entrada de aire, hace un efecto Venturi, el cual empuja o hace que por diferencia de presión la gasolina salga, porque aquí no hay ningún inyector de gasolina, sino que a la entrada del aire y aquí la diferencia de diámetros dentro del carburador hacen brotar a la gasolina y se pulveriza. Si aquí a la hora de acelerar tú levantas la aguja del acelerador o la aceleras, la aguja se levanta e incrementas la cantidad de gasolina. Ahora, este carburador tiene varios ajustes. Son los famosos cliché. Estos clichés del carburador, uno se encarga de regular la entrada de aire, otro se encarga de regular la entrada de gasolina y aparte tienes un tornillo de relenti. El tornillo de relenti lo que hace
no se ve aquí. Pero en este pequeño agujero, está vacío, ahí debe ir un pequeño tornillo, el cual tú aprietas o aflojas dependiendo de cómo se escuche el motor cuando no estás acelerando. Si se escucha muy acelerado, cuando tú sueltas el acelerador y se escucha todavía acelerado, ese tornillo lo giras hacia la izquierda, lo aflojas, porque lo que hace es, como tienes la aguja, tú sueltas el acelerador y la aguja baja. Y como es cónica, de este lado, ese tornillo lo que hace es, si tú aprietas, empuja la aguja y como es cónica, la levanta. Y así va a ser su posición cuando sueltes el acelerador. Entonces lo que estás haciendo es que entre mucha gasolina. Pero si tú lo aflojas y empiezas a soltarlo, o sea, que se retraiga y es cónica la aguja, vas a hacer que baje, que baje, que baje, que baje, al punto en el que vas restringiendo poco a poco la entrada del combustible y va bajando las revoluciones. Y al bajar las revoluciones, o sea, ya tú ahí ajustas, ahí está 1500 revoluciones, ahí lo dejo. Cuando hay motores que conforme se van calentando, va requiriendo que le vayas aflojando un poquito más, porque las válvulas se van dilatando y van cambiando un poquito ahí el sonido del motor. En el caso del cliché del aire, por lo general para carburación, de hecho, después de que veamos la teoría, voy a hacer algunos videos prácticos, por así decirlo. Ya sé que sí van a seguir siendo videos, pero con ahora sí que con una moto, para que se desarme el carburador y vean un poquito más en físico cómo son las partes internas del carburador, al menos, por bueno, mínimo del modelo que yo tengo. Y hacer un pequeño video práctico de cómo se carbura y algunos puntos específicos. De hecho, también cómo se desmonta, cómo se limpia, cómo se revisa si es que se hace falta cambiar clichés, si es que hace falta cambiarle el ajuste de la aguja, porque la aguja se ajusta. Tiene un pequeño segurito y la aguja tiene unas marcas a diferentes distancias. Y ese seguro se cambia en esas marcas conforme tú quieras que la aguja quede más arriba, más acelerado, o la aguja quede más metida, menos acelerado, más en relenti, no en relenti, a menos revoluciones. Y del lado derecho tenemos el despiece o la imagen seccionada de un carburador de coche. Tiene más partes. ¿Por qué? Aquí tienes el mismo mecanismo de acá de flotación que en el caso de la imagen tiene una aguja que bloquea la entrada de la gasolina. Ya se llenó, el flotador sube, tapa, punto. De aquí del flotador o de la reserva de gasolina se mantiene dijéramos, un suministro constante de gasolina y este tornillito es el tornillo de relenti, que es el que, como en este caso, en el de la moto, mantiene al motor encendido cuando no estás acelerando en bajas revoluciones. Y si se dan cuenta, está directo. ¿Para qué? Para que tú sueltas el acelerador y este no se ve afectado. Este se queda permanente. Ahora, de ahí tenemos el cliché principal. Este regula el paso de la gasolina hacia este mecanismo, que este mecanismo es como un pequeño pistoncito, un pequeño cilindro, no pistón, cilindro, que tiene orificios. ¿Para qué creen que sean esos orificios?
Víctor? Me imagino que cuando uno acelera por ahí envía más gasolina. No. Eh, a ver, Néstor, ¿me escuchas? Me parece que ahí dice conectando audio, no tienes audio, me parece, ¿verdad? Puedes escribirlo si quieres. ¿Para qué crees que sirve ese pequeño cilindro con agujeros? Ah, caramba. Ah, ya encontré. No tengo idea, profe. Disculpe, tengo problemas con esto. Ok. Ok, Néstor, ya te leí. Bueno, ese pequeño cilindro con agujeros es una especie de, por así decirlo, aereador, el cual mete aire dentro de la cantidad de gasolina. Esto para que ya salga tanto semipulverizada y con partículas de aire, con aire dentro de la mezcla. ¿Por qué? No va a inyectar directamente gasolina así en bruto. De todas maneras, tiene el mismo efecto Venturi que en el otro caso del carburador. Pero en el caso del carburador de la moto, el efecto Venturi lo que hace es esa misma diferencia o esa misma cantidad de aire extrae, por diferencia de presión, extrae la gasolina debajo donde está el almacenado, y el efecto Venturi pulveriza o mezcla la gasolina con el aire. Eso es lo que hace el efecto Venturi. Pulveriza por un pequeño espacio, se mezclan los dos elementos, la gasolina y el aire, y se pulveriza. Para llegar al motor, debe ir la mezcla pulverizada en forma de aspersión, no va en gotas, son en gotas gruesas, no va en una forma de goteo, pero casi como si fuera vapor, muy finito. Entonces, lo que hace aquí el efecto Venturi, aparte de que la gasolina está entrando aireada por dice tubo de emulsión o compensador, compensa que a la hora del funcionamiento no esté entrando la gasolina tal cual. Aquí le llama tubo de emulsión porque mezcla el aire con la gasolina que va a entrar hacia el ducto de donde entra la cantidad de aire y se mezcla con la gasolina. Y aparte, este carburador tiene una especie de mecanismo para que a altas revoluciones el motor no se apague. ¿Por qué? Porque este carburador, por así decirlo, tiene dos pasos o tres. El de relenti, donde no estás haciendo nada y no se apaga. El de aceleración, donde hasta cierta velocidad, ciertas revoluciones, trabaja con nada más el tubo emulsionador o el tubo de emulsión, con esa cantidad de gasolina que le está introduciendo. Y ya cuando vas a altas revoluciones, entra la bomba de aceleración. La bomba de aceleración lo que hace es, por arriba, está introduciendo una cantidad extra de gasolina.
para compensar lo que te está requiriendo, lo que te está pidiendo el motor a esa cantidad de revoluciones. Aquí lo podemos ver más ampliado. ¿Vale? Y después podemos ver que hay motores o podemos pasar a la sección de que existen motores con inyección o inyectados. Este no tiene gran ciencia, por así decirlo, ya que están controladas o están mandadas por una computadora. Este mecanismo, en cierta forma, es más eficiente. Hay dos especies o dos tipos de motores inyectados. Los que el inyector, ya sea uno, dos, a lo mejor hasta un inyector por cada dos pistones, o hasta en modelos muy antiguos hay un inyector por los 4 pistones. Me parece que nada más es hasta un inyector por cada 4 pistones, o en ese entonces era así. Si eran 8 pistones, eran 2 inyectores. Y lo que hacía era, en la cámara de admisión o en el ducto de admisión, un inyector espriaba una cantidad de gasolina importante, más que lo que requiriera nada más un pistón. Y de esa cámara de admisión, cada pistón succionaba de esa cantidad de gasolina que ahí estaba en el aire, succionaba lo que fuera requiriendo. Entonces los 4 pistones trabajaban nada más con un solo inyector. De ahí empezaron a implementar que cada pistón tuviera su inyector. Y esas son las dos variantes que podemos encontrar, ya sea que nada más lleven uno o dos inyectores, ya sea uno por cada 4 cilindros o uno cada 2 cilindros, o que lleve un inyector por cada cilindro. Ahora, hay inyectores que está la cabeza del pistón, está la cámara de combustión y el inyector está por fuera, para que, por así decirlo, cuando se abra la válvula de admisión, inyecta y succiona el pistón. Y hay algunos otros en la que el inyector está por dentro de la cámara de combustión. Ya no está por fuera, está por dentro. Y entonces inyecta directamente a la cámara de combustión la mezcla aire-combustible. Ya que vimos todas las piezas de un motor, podemos empezar con el funcionamiento del ciclo Otto o 4 tiempos, o después del funcionamiento básico, que es el 4 tiempos, vamos al de 2 tiempos. ¿Tienen alguna duda de las piezas individuales o de las partes individuales del motor? Néstor, si quieres, escríbelo. Yo no, profe, quedó entendido. Ok. Vamos a ver qué dice Néstor. Creo que ya me sirve el audio, profe. ¿Sí me escuchan? Ok, ya te escucho, sí. Ok, gracias. Hasta ahí, profe, en teoría, todo bien. Ok, ¿seguros? Órale, sale, está bien. Bueno, vamos con el ciclo Otto. 46. Se me hace raro que no me esté avisando que se va a terminar la conferencia. Bueno, el ciclo Otto de 4 tiempos es relativamente fácil.
tenemos cuatro etapas: admisión, compresión, explosión y escape. En el de 2 tiempos se traslapan o se acortan esos tiempos, y por eso es que en un motor de 2 tiempos tenemos más potencia. Tenemos tanto más potencia como esa misma potencia extra más rápido. ¿Por qué? Porque son menos vueltas, menos tiempos, por así decirlo. Es por ello que en algunos vehículos o herramientas es más recomendado, o es más fácil o es más práctico usar motores de 2 tiempos, porque tienen mayor potencia en un menor espacio. El problema del de 2 tiempos es que son más contaminantes, son más sucios, porque los de 2 tiempos no llevan aceite por separado. En el de 4 tiempos, tú tienes un cárter y tienes un aceite independiente de la gasolina. El pistón lleva un anillo de lubricación que separa la lubricación del combustible en el de 4 tiempos. En el de 2 tiempos no tienes un cárter de aceite, sino que el aceite va mezclado con el combustible, y al mismo tiempo que hace su trabajo de explosión y de trabajo, al mismo tiempo va lubricando, porque el combustible y el aceite van mezclados. En las desmalezadoras, el combustible que lleva ese motor va mezclado con aceite. No va combustible solo o combustible directo. En las motocicletas, nada más me parece que llega hasta 250, 300 centímetros cúbicos, me parece, en 2 tiempos. Pero 300 centímetros cúbicos en 2 tiempos son motores y son vehículos muy agresivos. Son motores muy fuertes, especialmente usados para competir en motocross o en enduro, son carreras a campo traviesa, en el cual necesitan mucha potencia muy rápido. Son aceleraciones muy bruscas, hacen trucos, brincan rampas, son especiales para ciertos trabajos. En el caso de uso de ciudad, pues no son recomendables porque son más contaminantes. Aparte, cada que recargues combustible debes vertirle el aceite. No son tan económicos, por así decirlo. Entonces, para ciudad son recomendables mejor 4 tiempos, y para ciertos usos el de 2 tiempos. Bueno, en admisión, en el primero de los la primera de las 4 etapas, tenemos dos conceptos: punto muerto superior y punto muerto inferior, PMS o PMI, ¿sale? Para abreviar. La etapa de la admisión, tenemos o podemos observar que las válvulas, como lo pueden observar aquí, las válvulas, una se encuentra abierta, en este caso la válvula de admisión, y la válvula de escape se encuentra cerrada. Como el pistón va hacia abajo, va del punto muerto superior al punto muerto inferior, genera el efecto como el de la jeringa. Cuando tú quieres sustraer el líquido para inyectar, tú jalas el émbolo y succionas el líquido. En este caso, hace lo mismo. A la hora de que el pistón va hacia abajo, succiona la mezcla aire-combustible y la introduce dentro del cilindro. Ahí todo está en frío. Bueno, la temperatura de la mezcla aire-combustible está mucho más fría que el cilindro y el pistón. De ahí, ya que llegó al punto muerto inferior,
el cigüeñal da la primer, así que va a empezar a dar su primer vuelta y pasa ahora hacia arriba, o va en su carrera ascendente y va hacia el punto muerto superior, comprimiendo la mezcla. Justo cuando llega al punto muerto inferior, la válvula de admisión se cierra y el pistón, al ir hacia arriba, comprime la mezcla. La comprime y la precalienta. De la compresión se llega a calentar. Entonces la mezcla de aire combustible está lista, está susceptible a que una chispa la detone. Vamos con el tiempo de explosión o fuerza, en el cual la chispa hace su funcionamiento, pero lo hace casi cuando el pistón está en su punto muerto superior. Casi cuando está llegando a la parte más arriba, ahí es cuando hace la explosión. No la hace cuando está el pistón arriba, la hace cuando está a punto de llegar, explota, termina de llegar y empuja hacia abajo. Al empujar hacia abajo, ahí es donde ahora el pistón mueve al cigüeñal. En los anteriores, el cigüeñal mueve al pistón. El cigüeñal hace la función de admisión y de compresión. Y en el de explosión, el pistón empuja al cigüeñal y ahí es cuando transferimos potencia o fuerza calorífica o fuerza de explosión a fuerza motriz. Esa es la virtud de un motor de combustión interna, transformar explosiones en fuerza motriz. Entonces tenemos ya la explosión de la mezcla y el pistón va hacia abajo. Cuando vuelve a ir hacia la parte de arriba, otra vez